pero en realidad en un periodo muy corto. Podríamos decir que en los últimos 15 años o incluso sobre todo en los últimos 10 años. Empezamos comprando en la red. Amazon en el año 94, eBay en el año 95. Bueno, esto de comprar parece como algo instrumental, pero en realidad comprábamos y revelábamos nuestras preferencias por libros o por cualquier otro tipo de objetos y empezábamos a dejar información pública y trazable en Internet. Y eso ya lo hacíamos en el año 94-95 y lo seguimos haciendo ahora y cada vez más. Hoy parece que se ha publicado una información de que hay 10 millones de españoles que compran a través de Internet. Claro, en el 98, que fue ayer aún, surge algo que se llama Google, que ha cambiado totalmente nuestra vida en muchos aspectos, y Google ya lo que nos permitía, no es que construyamos en Google nuestra identidad, pero lo que nos permite es acceder a nuestra información o acceder a la información de otros. Google marca el inicio de esa construcción de la identidad fragmentaria desde la que comentaré posteriormente. Bueno, en el 99 aparece Napster. Solo pongo algunos ejemplos, hay muchos otros servicios, eventos que son muy relevantes. Napster, que genera un fuerte conflicto y nos hace repensar la idea de propiedad intelectual, etcétera, etcétera, y también empezamos a dejar otro tipo de rastros en la red, otro tipo de información en la red. Claro, llega casi el 2000, en realidad el 99, y aparece Blogger. Blogger es la primera plataforma, digamos, muy popular de blogs. Y entonces ya empezamos a publicar nuestras opiniones, nuestro conocimiento, nuestra información. O sea, empezamos a construir otra parte de nuestra identidad, mucho más activa, a través de los blogs. A través de los blogs, también lo hacemos a través de las wikis, aparece Wikipedia en el año 2001. Nos estamos acercando al presente a mucha velocidad. En el año 2005 aparece YouTube, año 2005, o sea, hace solo 5 años. Y YouTube ha revolucionado totalmente muchas cosas. Entre otras, YouTube ha hecho que cada vez más seamos audiovisuales. O sea, que la imagen tenga cada vez más importancia en nuestra comunicación y, por lo tanto, también en nuestra propia identidad. YouTube es el segundo buscador más usado en el mundo, como buscador. Los niños no buscan información en Google, buscan información en YouTube. O sea, digamos, son nativos de la imagen. Se habla de nativos digitales, en realidad lo que son nativos de la imagen. Se maneja mucho mejor en un mundo de imágenes que en un mundo de texto, con todo lo que eso implica. Antes, en el 2004, y ahora, bueno, esto es muy conocido porque ahora con la película de las redes sociales todo el mundo lo sabe, pero en el 2004 nace Facebook, pero Facebook tiene impacto mucho después que YouTube. Y Facebook es quizás un hito muy importante, porque con Facebook, digamos que empezamos a dejar otro tipo de trazas en la red, muchas más trazas, ya no solo nuestras preferencias de compra, ya no solo nuestro conocimiento, lo de solo entre comillas, sino que empezamos a hablar de dónde estamos, qué hacemos, cuáles son nuestros amigos. Empezamos a decir muchas cosas en la red. Y yo creo que Facebook es un elemento importante y es un caso de estudio muy importante y volveré posteriormente sobre él. Y tiene otra derivada, el caso de Facebook, que ha sido la vía de entrada de una parte muy importante de la población que se consideraba fuera de Internet. O sea, todos conocemos, seguro que aquí hay mucha gente que decía, el año 2007, año 2006, 2008, decía, esto de Internet no va conmigo. Usábamos alguien que usa el correo electrónico, pero que no quiere esto de los blogs y todas estas historias, son como algo que no le interesa. Mucha de esa gente ha entrado en Facebook muy intensamente. De hecho, hay quien dice que Facebook es una Internet, porque tiene unas características propias dentro de Internet, ¿no? Y eso genera toda una serie de problemas que no trataré aquí, pero que sí que son interesantes. Entonces, Facebook marca esa inflexión, es lo que llamamos redes sociales. Siempre hemos vivido en redes sociales, pero las redes sociales se hacen digitales. Y en el 2007, quizás como el último gran hito, aparece Twitter. Twitter es otro tipo de red social con características distintas a Facebook, que también adquiere una enorme popularidad. Y sobre todo, Twitter lo que adquiere es una enorme importancia para los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación de masa se identifican con Twitter un cambio, que realmente yo creo que no se produjo tanto con Twitter, pero por lo tanto se hace como un símbolo y se habla constantemente de Twitter para bien o para mal. Entonces, quería mostrar eso para mostrar cómo poco a poco, en una perspectiva muy de micro, pero histórica, hemos ido construyendo, cómo vamos dejando trazas digitales de nuestra vida, de nuestras ideas, de nuestro conocimiento en la red. Volveremos ahora sobre esa cuestión. Lo importante es, bueno, siempre hemos comprado cosas, siempre hemos hablado con otra gente, siempre hemos
escrito cosas, algunos, otros no. ¿Qué cambia con la identidad digital o postdigital? ¿Por qué este cambio es tan importante que nos lo tenemos que plantear de otra manera? No es un cambio solo instrumental. O sea, yo creo que es un cambio instrumental, por supuesto. Ahora nos identificamos de otra forma, de esto se ha hablado mucho estos días, pero es algo más profundo que un cambio instrumental. Es un cambio cultural mucho más relevante y que, por lo tanto, genera retos mucho más, yo creo que mucho más importantes, con lo importantes que son ya los retos tecnológicos e instrumentales. ¿Qué cambia? Pues cambian varias cosas. Si comparamos lo que era nuestra identidad antes de lo digital con la que tenemos ahora, una parte cada vez más creciente de la población, ahí os planteo algunas ideas y después las voy a tratar de ilustrar. Nuestra identidad ahora es más, no digo que antes no lo fuera, pero es mucho más fragmentaria. Se compone de trozos aparentemente inconexos. Es múltiple, tenemos múltiples identidades y no es que ocultemos nuestra identidad, es que adoptamos distintos roles en distintos contextos y ahora tenemos mucha más facilidad para hacerlo. Es persistente, o sea, no desaparece. Nuestros actos antes se borraban, o sea, eran efímeros. Ahora, la mayor parte de nuestros actos en la red, y no en la red, porque yo estoy ahora aquí y no estoy haciendo algo digital, pero que lo que estoy diciendo va a ser muy persistente. Seguramente va a tener muchos más visitas los vídeos que se graben aquí a lo largo del tiempo que las que está teniendo hoy en día, a pesar de que la sala esté llena. Y sobre todo, es trazable. O sea, otros, yo mismo u otros, podemos seguir esos múltiples fragmentos de esas múltiples identidades y las podemos seguir, las podemos reconectar y, por lo tanto, podemos hacer lo que se llama minería de datos, minería de datos personales. Podemos entender muchas cosas de otra persona, aunque ella no nos lo cuente, aunque no esté agregado en un lugar. Os voy a poner algunos ejemplos. Lo de que es fragmentaria, bueno, eso es un servicio que yo, es mi caso, lo pongo de ejemplo en mi caso para no poner a otras personas. Eso es Free and Feed, que es un agregador de los sitios donde está alguien, que yo no lo uso mucho, pero para que veáis, yo soy una persona que en realidad dejo trazas, por decirlo de alguna forma, en todo ese listado de cosas que aparece ahí, en blogs, en Facebook, en Twitter, en un montón de sitios, en sitios donde agrego delicios, que agrego enlaces, o sea, hay un montón de sitios donde yo voy dejando información. Fijaros que esto es alguien puede investigarme, por decirlo de alguna forma, puede conocerme muy bien yendo a esta página a la que yo nunca voy, porque ahí está agregado todo lo que yo hago, digo, pienso, incluso dónde estoy, etc. ¿Y qué es lo que hay ahí? Pues hay una mezcla de conocimiento, mayor o menor, y por lo tanto, una vía para generar mi propia reputación. Seguramente estoy aquí precisamente porque la gente que me ha invitado me ha investigado, me ha descubierto, me ha leído antes en la red, no me conocía personalmente y eso me ha generado pues, una determinada reputación, mucha o poca, en función del interés que tenga. Pero también hablo de mi estado, o sea, de qué estoy haciendo, y hablo de mi presencia, de dónde lo estoy haciendo. Y esto también es interesante, ¿dónde lo estoy haciendo? El componente espacial, el componente geográfico no se pierde con la red, sino que incluso se refuerza. Y la red geolocalizada es una tendencia muy fuerte que está empezando a eclosionar ahora. Y, de hecho, las redes sociales geolocalizadas, con ejemplos como Foursquare o Facebook, que está empezando a entrar por ahí, digamos que es un elemento sumamente importante y que va a producir innovaciones o las está produciendo ya. Más cambios. Decía antes lo de fragmentario, lo de múltiple. Claro, antes... Y esto es una exageración. Antes, por las barreras de distancia, etcétera, por las dificultades de comunicación, vivíamos en pocos entornos. El de mi trabajo, el de mi casa, el de mi familia, el de los amigos, por poner los tres grandes entornos. Y eran entornos más o menos cerrados. Podemos decir que eran comunidades. Ahora ya no. Esos entornos se han expandido, se hacen mucho más amplios. Ya no solo tengo amigos principalmente en mi entorno local, sino que puedo tener amigos en muchos otros sitios, pero es que aparte aparecen muchos nuevos entornos. Un niño ya no tiene esos tres entornos, tiene el entorno de los locos de los dinosaurios y, y forma una red difusa pues, con gente con la que comparte cosas en blogs, en YouTube, etcétera. Entonces, aparecen entornos múltiples. Aparece lo que se llama las redes, que siempre han existido, pero ahora son redes mucho más abiertas y mucho más diversificadas y participamos en muchos más.
Esta es una captura de pantalla de una herramienta de Google que te permite monitorizar la popularidad de un término de búsqueda. La pongo aquí para ilustrar lo de la idea de trazabilidad. O sea, ahí está cogido con dos políticos, Zapatero versus Rajoy, o sea, que es la comparación fácil. Y entonces, simplemente quería mostrar cómo ya puedo trazar todo lo que, no solo todo lo que esos dos políticos dicen de sí mismos, sino todo lo que el resto de la gente dice de sí mismo, de esos dos políticos, que a veces me interesa mucho más. O sea, puedo pulsar esa opinión, la puedo monitorizar en el tiempo, la puedo monitorizar, la puedo leer, la puedo filtrar de múltiples maneras, o sea, puedo conocer muchísimo sobre esas personas en concreto, o sobre prácticamente cualquier persona. Y esto es otra anécdota divertida que me parece, esto es una forma de minería de baja tecnología de datos, una noticia que aparecía, un caso muy popular de corrupción, cómo al final conectaban a dos personas, y aparece ahí abajo, y ¿cómo lo conectaban? Investigan el perfil de Facebook de una persona y descubren que es amigo de otra. Entonces, fijaros cómo es una traza que dejamos en la red muy sutil, que parece que a nadie le interesa, pero que al final genera una noticia que aparece en los medios y empieza a abrir un posible caso de mucho mayor interés, ¿no? Es simplemente anecdótico, pero me parece incluso divertido, ¿no? Cuando hablo de minería de datos, hablo de cosas mucho más sofisticadas de esas que ya podemos hacer nosotros. No estoy diciendo que lo haga Google o que lo haga una gran corporación. No. Hay herramientas disponibles en la red que te permiten agregar información y remezclar y combinar información de formas muy diversas y, por lo tanto, investigar con mucha profundidad a una persona o una empresa, un concepto, cualquier cuestión de este tipo, ¿no? Y esto no se queda solo en lo digital, y eso es algo que también quería comentar. Bueno, estos son dos imágenes muy distintas. La de la izquierda, lo de la izquierda es Nueva York y la de la derecha es La Coruña, que es la ciudad donde vivo yo. Y fijaros que en los dos casos anuncian que estamos siendo vigilados, que estamos siendo filmados, ¿no? En estos momentos, digamos que pongo estas imágenes porque refleja cómo, esa posibilidad de monitorización ya no está solo en lo digital, sino también está en lo analógico y cómo en realidad se mezcla, porque esta información se convierte en información digital. Por supuesto, esta es información reservada, pero nos está hablando de las posibilidades de monitorización que exceden el estricto ámbito digital, ¿eh? Si pensamos en la geolocalización en redes sociales, esto se va a expandir muchísimo más. Y entonces es un elemento, por supuesto, tiene sus peligros, o sea, no lo estoy planteando ahora solo como un riesgo, que tiene sus riesgos, sino también lo estoy planteando como una transformación, como algo que viene, como algo que se está imponiendo y que puede asumir muchos usos diferenciados. Bien, pues ¿cómo construimos ahora nuestra identidad? Pues si nos fijamos, el problema ya no es la tecnología, el problema son nuestras competencias. Y ahora estoy pensando como ciudadano, ahora pongámonos en la piel del ciudadano y después nos pondremos en la piel de la administración pública, ¿no? Entonces, en realidad, estoy hablando de un montón de cosas que lo que requieren es conocimiento, ¿eh? Tenemos que desarrollar lo que se ha venido en llamar competencias digitales, que es un término que no me gusta demasiado. También se habla a veces de alfabetización, me gusta más la idea de competencia, pero no me gusta demasiado lo digital. Porque lo que se viene a llamar competencias digitales, lo que quiere decir es que necesitamos nuevas competencias que tienen que ver con lo social, con lo comunicativo, con lo cultural, que no tienen nada que ver con la tecnología. Por supuesto, tienen una base tecnológica. Al final tenemos que saber manejar la tecnología. Pero la tecnología no es más que un instrumento para aprender a comunicar de otra forma, a relacionarnos de otra forma, y a generar y a introducirnos, con nuestra práctica en esa nueva cultura digital. Y yo creo que ese es el cambio relevante y no el cambio instrumental o el cambio tecnológico. Esto es una imagen, esto viene de un estudio que se realizó en Estados Unidos, Henry Jenkins, cuando era profesor del MIT, ahora es profesor en la Universidad de California del Sur, en la que, trabajando con adolescentes, estudiaba cuáles eran esas competencias, esas destrezas, que también se puede decir, y entonces identificaba esos círculos, esas serían como las 11 grandes competencias. No voy a entrar en detalle en ellas. En la parte central aparecería un resumen y ahí aparece